este vídeo no solo comprenderás lo que es una SMMA o agencia de marketing digital, sino que te voy a dar los pasos clave para que tú también lo puedas hacer. Bienvenido a mi canal, soy Jonathan Alef y llevo más de 10 años trabajando en redes sociales. Hace 10 años empecé a hacer campañas con marketing de influencers en Twitter. En ese entonces los influencers ni existían. Como Community Manager y agencia de marketing digital tengo 6 años de experiencia y he trabajado con diversas marcas. En el último año mis clientes han conseguido un total de 500 millones de visualizaciones. Y te voy a enseñar en este vídeo cómo crecí mi agencia de cero, sin dinero, a 10.000 euros mensuales. El primer paso que debemos llevar a cabo es escoger el servicio y el nicho al que vamos a enfocarnos. Hay muchísimas agencias de marketing en este momento. Yo despegué mi agencia cuando me especialicé en TikTok, ¿vale? Yo llevo 2 años y medio trabajando solo en la plataforma TikTok. Recientemente hemos empezado a trabajar otras plataformas, ¿vale? Pero hasta que no conseguí ser uno de los mejores en ese nicho, no di el paso a ofrecer otros servicios, aunque esto suponía perder algunos clientes. Es decir, a mí me venía un cliente y me decía, oye, yo solo quiero estar en Instagram. No, o estás en TikTok o yo no trabajo en Instagram. En el segundo paso vamos a ver la diferencia entre marca personal y agencia de marketing, ¿vale? Tú puedes tener tu marca personal, todo bien, todo correcto, y derivar ese tráfico a tu agencia de marketing. La agencia de marketing tendrá su estrategia de captación y de comunicación, pero la marca personal puede reforzar esa estrategia. El tercer paso sería cómo escogemos ese nicho. Aquí podemos utilizar muchas metodologías, ¿vale? Para encontrar y definir el nicho de mercado. Yo te recomendaría, haz una lista con todas las redes sociales que hay y haz una lista con todas las variables que hay dentro de esas redes sociales, ¿vale? Redes sociales o email marketing, por ejemplo. Entonces, tú te haces un cuadrante ahí. Yo en mi caso dije contenido orgánico. Me fui a contenido orgánico, me hice una tabla, contenido orgánico y TikTok. Y ese es mi punto de posicionamiento. Una vez que tengas definido esto, puedes definir también un sector específico. Imagínate que quieres hacer anuncios en LinkedIn para agencias de marketing, ¿vale? Es un posicionamiento clave. ¿Quién sería tu cliente ideal? Pues las agencias de marketing. Por una parte definimos el servicio específico que vamos a dar, y por otra, si nos queremos enfocar en un nicho concreto, que yo al principio te recomendaría que lo hicieses. El cuarto paso es una página web. ¿Por qué? No hace falta que hagas ninguna maravilla, ¿vale? Pero sí que si no estás vendiendo como marca personal, que estás vendiendo como agencia de marketing, esto va a dar una seguridad extra. No tienes que hacer ninguna maravilla de una web súper currada. No, puede ser sencillita, puedes jugar con el rollo minimalista, te va a costar muy poquito tiempo, dinero, esfuerzo hacerla y ahí especificar claramente cuáles son tus servicios. En fin, una página web es muy fácil, muy sencillo y muy económico de crear y es tu cara visible. Vamos al paso número 5. ¿Cómo captamos clientes? En mi caso personal, no he pagado anuncios para conseguir clientes. Existen 3 formas básicamente de captar clientes. 1, el boca a boca. 2, de pago. 3, orgánicamente. Yo me voy a centrar en cómo captar clientes de forma orgánica, porque a mí personalmente es lo que mejor me ha funcionado. Y de forma orgánica he conseguido escalar mi agencia de 0 a 10.000 euros al mes, invirtiendo 0 euros en publicidad. Hay que tener claro una cosa. Para todo en la vida, o tienes tiempo o tienes dinero. Vamos a contar con que las personas que estáis aquí tenéis tiempo, pero dinero no. Entonces, vamos a conseguir clientes de forma orgánica. ¿Cómo buscamos clientes de forma orgánica? La primera, puedes crear contenido, aunque es el proceso más lento. A no ser que, por ejemplo, entiendas muy bien TikTok y empieces a viralizarte desde el momento 1. Pero yo te diría, desde el día 1 sí que lleva una estrategia de contenido, ya sea para la agencia de marketing o desde tu marca personal y derivar ese tráfico. La segunda manera sería prospectar en frío. Aquí lo puedes hacer a través de email marketing, a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de TikTok. Lo puedes hacer de 1000 formas. Ejemplos. Puedes irte a cualquier perfil de Instagram, ver la gente que ha comentado, ver la gente que ha compartido, ver los seguidores y si encajan con
tu perfil de público, es decir, puedes irte al buscador de Instagram y buscar discotecas, dentistas, agencias de marketing, lo que sea, ¿vale? Y ahí puedes directamente entrar al perfil y mandarle un mensaje claro, directo y conciso de el problema, la solución y cómo tú le puedes ayudar a resolver ese problema, ¿vale? Y lógicamente algo que muy poca gente tiene en cuenta, el seguimiento. Cuando prospectamos en frío es imprescindible mandar como mínimo 3 mensajes de seguimiento. El primer mensaje vamos a abrir al posible cliente con lo que ya hemos comentado. El problema, la solución y cómo nosotros podemos ayudarle. El segundo es un mensaje de seguimiento. Oye, ¿pudiste ver el mensaje que te envié? Y el tercero será, oye, después de 2 mensajes, no sé si es que estás pasando de mí, no te interesa el servicio o simplemente andas un poco despistado. Avísame con lo que sea para cerrar la conversación o ir a una videollamada, a WhatsApp o lo que sea, ¿vale? Esto es importantísimo. ¿Cuánto tiempo dejamos entre los mensajes para el seguimiento? Podemos enviar lunes uno, miércoles otro y viernes otro, ¿ok? Si empiezas a mandar martes, pues puedes hacer martes, jueves y viernes, ¿ok? Dejarlo en un margen de 4 o 5 días por si la persona o la empresa que está detrás de la pantalla pues tiene más cosas que hacer o está un poco despistada. El sexto paso sería métodos de pago y formas de cobrar. Yo siempre cobro por adelantado. Si es un ticket grande, por ejemplo, a partir de 3.000 euros, de 3.000 a 6.000 euros, clientes que he tenido, ese pago lo puedo dividir en 2, ¿vale? Uno al comienzo del mes, es decir, al comienzo del servicio, y una vez que el cliente hace el pago, entonces se empieza a trabajar. Esto solo lo hago excepcionalmente con clientes de un ticket elevado. Para clientes de 500, 1.000, 2.500 euros al mes, el pago siempre 100% por adelantado. Yo esto cuando empecé no lo hacía así porque decía, ostras, es que tengo que darle facilidades al cliente. No lo hacemos así. Porque yo he tenido la mala suerte cuando empecé de que me dejaron a deber dinero y esto a nadie le gusta. Entonces pago siempre por adelantado, a no ser que tengamos ocasiones especiales, que es un ticket de 4, 5, 6.000 euros mensuales y le puedes dar esa facilidad al cliente. ¿Cómo cobramos esto? Desde el día 1 que descubrí Stripe y sus métodos de pago, no cambio la plataforma. Yo enviaba las facturas, imaginar, el día 1 y el cliente pues a lo mejor me pagaba el día 2, el día 5 o el día 15, ¿vale? Porque lo pagaba por transferencia. ¿Qué pasa con Stripe? Que tienes la opción de poner un pago recurrente y si tú al cliente le pasas el enlace de pago el día 1, el cliente paga el día 1 y el día 1 del mes siguiente automáticamente le van a hacer el cobro en su tarjeta y tú unos días después tienes el dinero en tu banco. Es lo más fácil, lo más sencillo y lo más importante, te va a ahorrar muchos calentamientos de cabeza. Séptimo y último paso, pero no por ello menos importante, la entrega de los servicios. De nada sirve todo lo anterior si tú a la hora de entregar el servicio haces las cosas mal. Desde el minuto 1 que el cliente decide confiar en ti para externalizar cualquiera de los servicios de su negocio, tienes que dar el máximo de ti. Simplemente, primer punto, porque a mí personalmente, como persona, como agencia, si un cliente no obtiene resultados, el primer afectado soy yo. Porque esa persona no va a hablar bien de mí, porque esa persona no me va a volver a contratar, porque esa persona no me va a recomendar, porque no voy a poder establecer una relación a largo plazo con esa empresa. Entonces, desde el minuto 1, que un empresario, una empresaria, un emprendedor, una emprendedora decide confiar en ti para delegar alguno de los servicios, tienes que ser completamente congruente con lo que has dicho en la venta o en la preventa a lo que vas a materializar. ¿Qué te recomiendo yo aquí? Todos los puntos antes de salir a vender, te coges un Word y te escribes punto por punto. En el punto A voy a hacer el onboarding, en el punto B el cliente me va a contar sus problemas, en el punto C vamos a hacer esto, en el punto. Así con todas las posibles dudas que pueda tener tu cliente. Y tienes que tener perfectamente esquematizado todos los puntos de tu agencia. Es la única forma de que tengas un negocio rentable a largo plazo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, pero recordad que todo esto no sirve de nada si no lo implementamos. Si tenéis dudas podéis dejarlo en comentarios, intentaré responder tanto en comentarios por escrito o quizás podemos plantear un vídeo de preguntas y respuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo.